Hace unos cuantos meses aprendí a hacer baozi. Son unos bollos chinos que se hacen al vapor, tienen la masa muy esponjosita y normalmente están rellenos de carne. Hoy los he vuelto a hacer, pero en una versión un poco distinta. Los he hecho un poco más pequeños y en lugar de hacerlos al vapor, los he hecho a la plancha. Para hacerlos, lo primero que vamos a hacer va a ser la masa. La masa de estos mini baozi va a ser muy esponjosita y también va a tener ese toque dulce típico de los panes chinos. Para prepararla vamos a poner en un bol 400 gramos de harina de trigo, una pizquita de sal, una cucharada pequeña de levadura de panadería y es muy importante que uses esta. Ten en cuenta que la levadura química para esta receta no sirve. Vamos a añadir también una cucharada grande de azúcar y un vaso de agua tibia. Yo te recomiendo que empieces mezclando en el bol porque te va a ser mucho más fácil. Mézclalo muy por encima y cuando tengas una bolita como esta de aquí vamos a poner todo en la mesa y a partir de aquí vamos a empezar a amasar. En total vamos a estar unos 4 o 5 minutos amasando. A los 2 minutos de amasar vamos a tener una bolita con este aspecto. Vamos a continuar amasando unos 2-3 minutos más y verás que poco a poco la masa se volverá más lisa. Una vez tengamos la masa lista, la vamos a poner en un bol, cubrimos la masa con papel film o con un trapo para que no se seque y vamos a dejar que descanse un poquito. Y en total la dejé 1 hora fermentando a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, vamos a aprovechar ese ratito para adelantar un poco más de faena. Para hacerlo vamos a necesitar carne picada, yo usé de cerdo pero puedes usar la que más te guste. Vamos a añadir aceite, salsita de soja, ajo rallado, un poquito de jengibre, ajos tiernos y un poquito de pimienta. Vamos a mezclar esto muy bien. Lo puedes hacer con una cuchara, así no te manchas, pero a mí me gusta más hacerlo con las manos porque noto que se mezcla mucho mejor. Teóricamente, con las cantidades que te he dado, el relleno debería estar bien de sal. Pero eso depende mucho de la salsa de soja que uses. Algunas son más saladas que otras, así que te recomiendo que cojas un poquito de relleno, cocinarlo en el microondas o en una sartén como te vaya mejor, pruébalo de sal y a partir de ahí ajustalo si hace falta. Si lo notas soso puedes añadir un poquito más de sal o salsa de soja y si lo ves demasiado salado puedes añadir un poco de verduras o un poquito más de carne. Cuando tengas el relleno preparado seguramente la masa aún no estará lista. Yo te recomiendo que dejes el relleno en la nevera para que se enfríe un poco y se vuelva un poco más firme. Yo he dejado la masa fermentando durante 1 hora, pero ten en cuenta que yo he hecho esta receta en invierno. Si lo haces en una época de más calorcito, como por ejemplo en verano, te va a tardar menos. No te preocupes mucho por los tiempos porque no han de ser muy exactos. Te puedes fiar por el tamaño de la masa. Cuando haya duplicado su tamaño, eso querrá decir que ya está lista. Una vez la masa ya esté fermentada, la vamos a amasar 1 minuto. Este paso es importante para eliminar burbujas de aire que son demasiado grandes. El siguiente paso sería enharinar bien la superficie y dividir la masa en 4 trozos. Esta masa es un pelín pegajosa, así que te recomiendo que tengas harina a mano para poder ir echando cada vez que cortes. Una vez tengamos los 4 trozos ya cortados, vamos a dividir cada trozo en cachitos más pequeños. Para poder hacerlo, lo primero que vamos a hacer va a ser darles una forma alargada. Vamos a hacer 4 churros de unos 20 centímetros más o menos. Una vez tengamos los 4 churros ya hechos, vamos a dividir cada uno de ellos en 8 trozos. Lo que yo hago es ir marcándolo a ojo, voy haciendo mitades y cuando veo que ya tengo los 8 trozos, ahí es cuando me pongo a cortar. Un poquito más de harina y voy a enharinar cada trozo en sus 2 caras. Hemos cortado un churro, vamos a hacer lo mismo con los 3 churros que nos quedan. Una vez tengamos todos los trozos ya cortados, vamos a darles forma. Te voy a enseñar 2 maneras, una versión más fácil pero un poco más lenta y una versión un pelín más difícil pero mucho más rápida. Puedes probar ambas formas y decidir cuál te gusta más. Vamos a empezar con la fácil. Cogemos un cachito de masa, la aplanamos con las manos y con la ayuda de un rodillo vamos a ir aplanando los bordes. Vamos a ir estirando poco a poco sin llegar a tocar el centro. Al final te tiene que quedar una cosa así. Asegúrate de que el centro es más grueso y los bordes más finos. Yo lo que hago es estirar unas 5 o 6 masas y luego me pongo a rellenarlas. Para rellenarlas yo te recomiendo que te pongas un poquito de harina en las manos para evitar que la masa se te pegue en los dedos. Cuando hice esta receta intenté un par de veces darles la típica forma de baozi, pero me pareció muy difícil. Al final me rendí y lo que hice fue llevar como 4 bordes al centro. Después de eso tenía 4 puntas y lo que hice fue llevar las 4 puntas al centro también. No sé si me he explicado bien, pero si retrocedes y te vuelves a ver el vídeo, yo creo que se entiende bastante bien.
Después de cerrar todos los bordes, vamos a pellizcar el centro para sellarlo muy bien y para darles una forma un poco más bonita. Antes de dejar estos bollos y ponerte con otros, ponles un poquito de harina en la base para evitar que se peguen en cualquier sitio. Ahora te voy a enseñar la segunda forma, que es mucho más rápida que la primera. Para esta versión no hace falta rodillo y es por eso que podemos ir más deprisa. Cogemos una masa, la aplanamos con las manos hasta que tenga un grosor más o menos de medio centímetro, ponemos una cucharada de relleno y a partir de aquí vamos a ir estirando los bordes para llevarlos al centro. El secreto de esta versión está en mantener el relleno en el centro y que no se mueva, y en estirar poco a poco la masa. No hace falta aplicar mucha fuerza para que la masa se estire. Cuando tengo todos los mini pouch ya hechos, me gusta pellizcar el centro para asegurarme de que están bien cerrados. Te lo digo porque algunos son traicioneros, parece que están bien cerrados y luego al cocinarse se abren. Para cocinarlos los puedes hacer al vapor, te van a quedar esponjositos, pero yo tengo una idea mejor. Los vamos a hacer a la plancha para que tengan una base doradita y crujiente. ¿A qué suena mejor? Vamos a calentar una sartén a fuego bajo o medio y le vamos a poner una buena cantidad de aceite. No pongas la sartén a fuego muy fuerte para que te dé tiempo a poner los pouchos y que no se te quemen. Después vamos a añadir agua, más o menos medio vaso de agua, pero depende mucho del diámetro de tu sartén. Para que tengas una referencia, echa agua hasta cubrir la mitad de los pouchos. Ponemos la tapa y lo vamos a cocinar a fuego medio. Cuando veas que le queda poca agua, vamos a añadir un chorro extra de aceite y vamos a esperar hasta que la base quede bien doradita. Tardará un par de minutos, pero yo te recomiendo que lo vayas chequeando para evitar que la base se queme. Esto de aquí ya es opcional, pero a mí me gusta decorarlo con semillas de sésamo y un poquito de cebollino o ajos tiernos picados. Cuando la base tenga este colorcito, eso querrá decir que ya están listos y ya podemos apagar el fuego. Puedes preparar un poco de salsa para acompañar si quieres. A mí me gusta mucho la combinación de salsa de soja y vinagre blanco. Antes de catarlos te quiero comentar una cosa. Estos bollitos recién hechos van a estar muy calientes. Van a liberar vapor arriba y abajo. Este punto es importante porque si ponemos la base crujiente tocando la sartén o el plato, esta base se va a ablandar. El vapor se queda ahí atrapado y eso ablanda la base. La solución está en darles la vuelta para que el vapor se pueda liberar. En resumen, si les das la vuelta al emplatarlos, la base se va a mantener más crujiente. Todo trabajo tiene su recompensa. Ahora viene la mejor parte. Han quedado como yo me esperaba, la masa esponjosita, la base crujiente y el relleno muy rico. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y